o la autoeficacia adquirida es, tengo 10 ejercicios. Hago el primer ejercicio, lo hice bien. Ahí se dio 100% de la autoeficacia adquirida. Oye, lo logré. Mira, tuve la capacidad, entendí todos los conceptos, pude hacer la tarea. Hago el ejercicio 2. Uso mis conocimientos previos del ejercicio 1 o los conocimientos previos de la lección. Hago el ejercicio 2, hago el ejercicio 3 y sigo así de manera progresiva. Voy sintiendo esa autoestima que me asegura de que sí, de que yo puedo. Pero evidentemente yo tengo que crear las condiciones para eso. Porque no es verdad que yo le voy a poner una actividad y una tarea piedra ahí para que él no la pueda hacer. Porque el objetivo no es que no la haga, el objetivo es que la haga. Y que la pueda hacer solo. Entonces tengo que asumir una estrategia que lo motive a él, a que sí, que él puede. Y que le doy el tiempo requerido para él poder hacer esa tarea. En segundo lugar, las actitudes, en el ámbito de las actitudes que tiene que ver con el interés y el grado de ansiedad que pueda generarle. Por un lado el interés, pero por otro lado el grado de ansiedad que pueda generarle la asignatura. Ah, no, mira, yo no quiero coger clase con ese profesor, me genera demasiada ansiedad, no aprendo. Pueden haber también otros motivos, pero lo que quiero decir es que hay que tomar en consideración en qué medida nosotros estamos creando un clima favorable donde él se sienta interesado en venir al encuentro presencial, en prestarle atención a la asignatura, en hacer sus actividades, sus tareas. Y por último, el afectivo, que tiene que ver con la autovaloración o la autoestima o las valoraciones críticas. Es decir, que no se sienta la persona discriminada, que no se sienta que es la persona que no sabe en el curso, sino que nosotros le demos valor a su conocimiento. Yo recuerdo en un taller, cuando estaba estudiando la metodología del programa de enriquecimiento instrumental del profesor Feuerstein, que observé a la profesora haciendo la mediación, es decir, la intervención para asistir al que está construyendo conocimiento. Y me di cuenta que la persona hizo totalmente lo que no debía hacer en la tarea. Y me llamó mucho la atención que ella no le dijo, mira muchacho, pero tú sí eres bruto, mira, ¿cómo es posible que tú, mira, toditos hicieron la tarea, ¿cómo es posible que tú no la hayas hecho? No. Ella tomó y dijo, oye, yo creo que tú tienes estrategias interesantes, pero no has aplicado las estrategias que necesitas para hacer esta tarea. Es decir, y el muchacho como que se sintió motivado y... Es decir, no se le desconsideró. Y creó el interés para que él se sentara nuevamente a adoptar una nueva estrategia. ¿Por qué? Porque él tenía su estilo o su manera de resolver el problema, pero no lo resolvió de manera adecuada. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que hay estrategias que tenemos que utilizar estos recursos en términos motivacionales, actitudinales y de afecto, de tal manera que creamos ese ambiente adecuado de aprendizaje. Así que vamos ahora de la teoría a la práctica. Para que no lo bauticen otra vez. ¿Cómo? Para que no lo bauticen. Sí, déjame decirle algo. Una preguntita antes de la práctica. Sí. Cuando yo voy a realizar mi diseño instruccional, como esta metodología tiene tan poco tiempo en encuentros presenciales, yo debo contemplar en el prerequisito las competencias no adquiridas o no completadas de cada participante para nivelarla
porque si no va a seguir con la misma laguna. Sí, no, tú lo que vas a considerar es la competencia que tú requieres que tiene que tener. Ahora, tú vas a evaluar quiénes la tienen y quiénes no la tienen. Por ejemplo, lo que planteaba Bismarck en términos de los estilos de aprendizaje. Una manera muy fácil de tú saber los estilos, tú puedes preguntar, por ejemplo, ¿a quién le gusta leer y escribir? Ah, y vienen 2 o 3, levantan la mano. ¿A quién le gusta, por ejemplo, ver una videoconferencia, participar? Levanten la mano. Es decir, tú ahí estás haciendo una evaluación. Tú eres que tienes que determinar cuáles son las competencias que se requieren ahí. Ahora, es importante hacer esa evaluación previa. ¿Para qué? Para hacerte una idea si realmente la tienes. ¿Por qué? Porque si no, siempre va a ser una suposición. Es decir, tú siempre vas a asumir que todo el mundo tiene esa competencia que tú has predeterminado. Y eso es muy importante que nosotros los determinemos así, porque nos va a ir mejor. Nos va a ir mejor y nos vamos a frustrar menos. Nosotros y los estudiantes. Porque vamos a poner las cosas claras. Es decir, mira, no, para tú dar esta asignatura, tú tienes que tener estos conocimientos previos. Entonces es importante que tengamos eso bien definido, de tal manera que de entrada, antes de comenzar nosotros, ni siquiera ahora mismo no vamos a hacer un diseño instruccional como tal de los objetivos, ya primero vamos a conocer la característica de nuestra audiencia. Entonces, una pregunta sí. que quiero hacerle, quizás sea una curiosidad. El término audiencia que me llama la atención, ¿es un problema de traducción o es justificado que tenga el que se utilice? Bueno, lo que sucede es que es una traducción lo más literal posible a la definición del nombre de la metodología. Es decir, la metodología utiliza análisis de la audiencia. ¿Por qué? Porque acuérdate que esta metodología no está orientada solamente para universidades ni para escuelas. Formales y no formales. Es decir, cualquier tipo de educación. Puede ser que tú en una empresa tomes a los empleados y le hagas un programa de formación. Entonces, en ese sentido es como más abarcador, más amplio, ¿entiendes? Para no estrictamente limitarlo a que es un estudiante. ¿Okay? Entonces, básicamente sería así. Yo quiero que estén ustedes claros de que recuerden que esta metodología es una guía. No quiere decir que es una camisa de fuerza. No es esquema. Sí, es simplemente para usted saber cuáles son los elementos fundamentales que tienen que tomar en consideración o que son convenientes tomar en consideración para un diseño instruccional. Entonces, en ese sentido, lo que hay que valorar es qué aspectos de aquí yo puedo adoptar y puedo tomar como estrategia que me sean efectivos, incluyendo el que usted pueda adoptar otros. Por ejemplo, es posible que en la fase de análisis yo no solamente haga el análisis de la perspectiva de la audiencia, sino que pueda extrapolar de la metodología de ADIE y hacer un análisis mucho más amplio, no solamente dentro del contexto de los participantes, de los estudiantes, sino dentro del contexto de la filosofía institucional, por ejemplo, o de la metodología de la institución. Es decir, puedo ampliarlo, puedo ser un poco ecléctico. De hecho, los que han adoptado la metodología han sido eclécticos porque han adoptado planteamientos teóricos de varias teorías. Entonces aquí lo importante es que seamos pragmáticos y que nos funcione y que de alguna manera nos dé un esquema. Déjenme explicar lo siguiente. Por ejemplo, nosotros hemos diseñado ya varias guías instruccionales. Ya creo que están en camino, hicimos la guía de español, ya vienen en camino 2 o 3 guías más. Perdón. Esas guías se han diseñado con una metodología mucho más simple que la metodología de Azure. ¿Por qué? Por un asunto de tiempo, por un asunto de la capacidad, de la cantidad de personal que disponemos, por un asunto de la limitación que tenemos de la entrega de los contenidos con los docentes, que realmente toma tiempo, es un proceso que toma mucho tiempo. Entonces, ¿qué adoptamos? Una metodología mucho más sencilla que Azure. Pero, o mejor dicho, algunos componentes de Azure, no todos los componentes.
Pero lo importante, entonces, ¿cómo sustituimos los otros componentes? A ver si alguien me dice. ¿Cómo yo puedo, de esta metodología Azure, coger unos y dejar otros? ¿Qué estrategia puedo adoptar para, por ejemplo, no hacer el análisis de audiencia? No hacerlo. Irme directamente a establecer los objetivos, yo lo puedo hacer. Entonces, pero ¿qué estrategia he adoptado ahí? Asumir los requisitos. He asumido que el tipo de estudiante que tengo tiene toda esa competencia. Eso es un riesgo que nosotros tenemos que evaluar, sopesar hasta dónde realmente debo de coger ese riesgo. Entonces, el plan aquí es ustedes trajeron sus programas de las asignaturas. Sí. El plan que tenemos acá es de que cada uno de ustedes le repartimos unos formularios. Hay un programa, o un modelo, mejor dicho, una plantilla. Hay una plantilla de la asignatura, no sé si sobró una, José Luis. Hay una plantilla, no vamos a llenar evidentemente todo eso. ¿Ah? Sí, no lo tengo acá. Ah, ok. Fíjense. Vamos a ir trabajando en esta plantilla y se la vamos a mandar en formato electrónico también para que ustedes puedan luego utilizar. Esto evidentemente no sustituye de ninguna manera lo que ustedes tienen, es decir, esto simplemente es para fines prácticos, para fines de la práctica que vamos a hacer aquí. ¿De acuerdo? Por eso dice modelo de ficha esencial de la planificación de las asignaturas en los planes de estudio de grado. ¿Okay? Ese es un modelo que nosotros estamos utilizando acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta práctica para básicamente analizar la audiencia. Esa es la primera fase, la primera área de trabajo. Vamos a analizar la audiencia que ustedes tienen como estudiantes. Entonces, lo que va a hacer número 1, ahí dice el nombre de la asignatura. Se supone que cuando usted tenga en el formato electrónico va a poner el nombre de la asignatura ahí, la puede poner ahí arriba. Los datos de la asignatura, eso evidentemente ahora no hay que llenarlo porque tiene que ver con los códigos, a qué plan de carrera pertenece, los requisitos, etc. Probablemente si tiene el programa de asignatura ahí, el tema de prerequisitos sí puede ser interesante, que por lo menos identifique cuáles son esos prerequisitos. A la escuela que pertenece y si utiliza la plataforma virtual. En este caso nosotros utilizamos el Moodle, que es la plataforma nuestra, y la dirección de acceso. Eso sobre todo para que los estudiantes sepan dónde ir. Luego está una descripción general de la asignatura, que eso evidentemente me imagino que ustedes lo tienen también en el programa. Eso sería un copiar y pegar. Y dentro de los datos de la asignatura también están los datos del profesor. Está el profesor coordinador, que es el que imparte la docencia, la sesión a la que pertenece. Es importante el tema del profesor tutor, sobre todo para algunas asignaturas. Aunque nosotros ahora mismo no tenemos tutores para todas las asignaturas, por lo menos, por ejemplo, para las asignaturas generales, que usted consulte en el departamento de tutorías quién es el tutor que está asignado para su asignatura. ¿Para qué? Para que el estudiante aquí lo sepa de antemano. El estudiante, en caso de que, por ejemplo, no lo pueda localizar usted o necesite realmente solicitar una tutoría, entonces ya él sabe con quién va a solicitar la tutoría. Y luego informaciones en términos de los horarios de esa sección, información del profesor. Por ejemplo, en el portal nuevo nosotros hemos habilitado una wiki donde está el perfil de cada docente. Yo me imagino que todos ustedes le han enviado a María Camarena el perfil de su carrera profesional, su vida académica, etcétera, su foto, y también la información de, si le interesa,
de sus contactos. ¿Okay? Bien, luego entonces hay una segunda área que es la definición, el sentido de la materia en el plan de estudios, a qué bloque pertenece, el papel de la asignatura en ese bloque, en términos de integración y de relación, con qué asignatura usted se relaciona, y cuál es el perfil que se requiere. Eso generalmente está definido en el perfil profesional de cada carrera del estudiante. Simplemente para que esté claro ahí cuál es la población en sentido general, muy general. Lo que me interesa es el punto 3, que son competencias requeridas. Vamos a comenzar a trabajar ahí. Aquí el plan es que usted pueda definir las características generales, las competencias requeridas y los estilos de aprendizaje. ¿Dónde tiene eso? Las características generales, a ver si le doy una manito acá. Ahí están. Edad y sexo, aspectos socioeconómicos y culturales, antecedentes escolares, conocimientos previos adquiridos, expectativas del curso, actitudes hacia el tema de estudio. Las competencias requeridas. Como hoy no vamos a entrar en el tema del diseño y el desarrollo de competencias, les voy a dar la libertad a que ustedes definan de manera genérica, vamos a decir así, cuáles son las competencias básicas que ustedes entienden que el estudiante debe tener para dar esa asignatura. No le voy a poner reglas ni le voy a dar ningún tipo de referencia, sino ponga la competencia que usted entienda que se requiere. Y tercero, los estilos de aprendizaje del estudiante. Ese también aquí en el documento que le entregaron tiene una relación de todos los estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. Le voy a dar la siguiente pauta. No sé si nos puede tomar eso quizás 15 minutos. 15 minutos, ¿verdad? 15 minutos, vamos a poder rápidamente características generales, las competencias requeridas y estilo de aprendizaje. Rápidamente. Puede hacerlo de la siguiente manera. Puede pensar en un estudiante. Puede decir, voy a pensar en el mejor estudiante que yo he tenido. Eso para ponerlo bien fácil y ser bien pragmático. O en el estudiante que más conozco, el que más participa, etc. Y escoja como si usted le fuera a dar la clase a un estudiante. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Para que usted rápidamente pueda ser bien preciso en definir esas características generales. O si no, también puede pensar en el grupo que usted está trabajando ahora y tratar de alguna manera de esas diferencias heterogéneas, tratar de hacerse una idea y entonces definir esa característica. Puede, por ejemplo, decir, bueno, tengo un grupo que es así y tengo otro grupo que es así. Y dentro de ese grupo, tengo una parte que tiene tal y tal estilo de aprendizaje y tengo tal y tal estilo de aprendizaje. Entonces, vamos a tomar 15 minutos para hacer esa tarea, luego vamos al break. Y entonces venimos a la segunda parte para pasar a la segunda fase, que es la definición de los objetivos. Ahora vamos básicamente a analizar la audiencia. ¿De acuerdo?
Tengo esta gran pregunta casi siempre. Dice, ¿para qué yo voy a aprender cosas? ¿Cómo yo voy a aplicar eso en mi vida diaria? Y bueno, mira, tú vienes del área de informática. Suponiendo que yo... Todos son, perdón, de informática. Mayormente sí. Sí. Mayormente sí. Mayormente de los que le dan cálculo ya entran, vienen porque son del área de informática. Sí, ok. Entonces, suponiendo que yo soy un consumidor de un producto que tú vas a hacer en software y yo necesito que tú me hagas un programa que tenga que ver con el área de cálculo, bueno, ¿cómo tú vas entonces a hacer eso? Por ahí yo voy Vinculando, motivando. Exactamente, ellos vayan teniendo una actitud, como dice aquí mismo, una actitud hacia el tema, positiva hacia la vida laboral, que ellos vayan visualizando esa parte. Y las competencias requeridas, primero es verificar que domina los aspectos ya de matemática 2, que es la materia que está prerequisita. Y también que domine automáticamente o verificar que domine los conceptos fundamentales de la geometría analítica, mediante algún test o algunas preguntas que uno le haga. Y el estilo de aprendizaje en este caso debe de ser de razonamiento, analítico, participativo, práctico y teórico. Sí, reflexivo, teórico y práctico. Exactamente, debe de ser. Tienes estudiantes entonces que son activos, que lo que les gusta es lo concreto, no. Sí, aparece. ¿Cómo trabaja? ¿Qué tipo de estrategias? El estudiante activo hay que mandarlo mucho a pizarra, que queme esa fuerza. Y uno de una vez le da el lápiz y entonces lo estimula y es muy bueno porque ellos automáticamente empiezan los demás a ayudar y a decir y entonces tú le das el lápiz a otro y entonces cuando viene a ver se convierte en una situación muy participativa. Muy bien. Parece bien. No sé. Tengo una pregunta antes de continuar. Sí. Yo tengo 3 años, 4 en preescolar, 8 en primaria, intermedia, van 12. 4 en bachillerato, van 16. Si tengo un tiempo que terminé el bachillerato y no he ingresado a la universidad, 3, 4, 5 años, puedo llegar a 20. A nosotros nos enseñan a estudiar para pasar un examen en el transcurso de la carrera académica. ¿Cómo yo implemento estas estrategias para que un muchacho en 4 años aplique los conocimientos con razonamiento, por ejemplo, hipotético, razonamiento lógico? ¿Eso es factible? Sí, es totalmente viable. Es decir, por lo menos desde el punto de vista de la teoría y la demostración de las investigaciones que se han realizado desde el punto de vista metodológico, se puede. El profesor Roy Feuerstein lo ha demostrado. Dice, todo ser humano tiene una propensión a la inteligencia natural. Lo que tú tienes que es crear un ambiente adecuado de aprendizaje para desarrollarlo. Lo que ha pasado con esos muchachos que todos esos años no han tenido un ambiente adecuado de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que tomarlos y crear esas condiciones adecuadas para que a él le sea fácil desarrollar esas operaciones mentales, esas funciones cognitivas y, en definitiva, esas competencias que son las habilidades que tú estás requiriendo formar en el estudiante. Entonces, sí es posible. Evidentemente, no es con una varita de virtud, es decir, involucra un gran esfuerzo. Y ahí funcionan los principios.
Es decir, tiene que haber una intencionalidad para que luego tener una reciprocidad. Y esa intencionalidad implica que hay un esfuerzo mayor del docente. Por ejemplo, no es lo mismo un docente en la educación tradicional que un docente en la educación semipresencial. ¿Por qué? Porque en esta metodología usted no solamente viene a dar la clase y a exponer los conceptos, usted tiene que meterse adentro de la cabeza del estudiante. Tiene que comenzar a trabajar con las estrategias cognitivas, las estrategias metacognitivas, con el uso de los recursos, con todas esas estrategias que acabamos de definir acá, para crear, para motivar, para estimular, son estímulos. Entonces en ese sentido se puede, pero el estímulo probablemente tenga que ser mayor. Y cuando hablamos de un estímulo mayor, hablamos de esfuerzo, de tiempo, de recursos, todo eso. Lamentablemente tenemos que reconocer que no disponemos de todos los recursos, ni disponemos de mucho tiempo tampoco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, adoptar una serie de estrategias complementarias. Y eso son de las cosas que precisamente estamos haciendo ahora. Vamos a ver si con el diseño de la guía instruccional, por una parte, yo controlo un poco la disciplina del estudiante en términos de la metacognición. ¿Por qué? Porque yo necesito que él lleve el control de su aprendizaje. Y yo necesito que él esté consciente de la complejidad de la asignatura, de los objetivos y de las habilidades que tiene que desarrollar. Entonces, ¿cómo yo lo encauzo? ¿Cómo yo lo puedo tomar de la mano? Bueno, la guía institucional hace eso, se basta por sí misma. Te va llevando paso a paso para que tú solo, sin la necesidad del docente, tú puedas ir desarrollando esas competencias. Luego, cuando tú vienes al aula, al encuentro presencial, no es para comenzar a ver la teoría y lo planteamientos, no. Tú vienes ya a aplicar conocimiento. Pero tú vienes entonces a hacer un ejercicio pragmático. ¿Para qué? Para que entonces exista la mediación del docente. No, mira, esa manera como tú lo estás haciendo, te faltan tales y tales pasos. Y comienza a ver ese proceso de mediación, de estimulación. El problema que tenemos nosotros, tenemos que estar conscientes de eso, es que lamentablemente, si nosotros seguimos con la metodología tradicional en una educación, en un sistema que es semipresencial, nosotros nunca vamos a poder lograr los objetivos de aprendizaje. Es decir, nos vamos a frustrar siempre, es decir, no me da el tiempo. No es verdad que 16 horas yo le voy a enseñar una cálculo a una persona. Entonces, por eso es que tenemos que variar, cambiar totalmente las estrategias. Y eso es la razón de hacer estos entrenamientos, para nosotros entonces ver cómo comenzar a pasarle al estudiante el control. No, eso te corresponde a ti, a tu guía, a tus actividades, y trae tu actividad de aquí al curso, de aquí la discutimos, ¿entiendes? Entonces de eso se trata. ¿Terminamos con usted, profesor? ¿Sí? La mía es contabilidad 2. Entonces, esta materia tiene la edad y el sexo es de 18 también a 30 años el grupo, y la mayoría de personas son femeninas. Hay algunos varones, pero la mayoría son femeninas. En el aspecto socioeconómico, tienen familia, vienen del interior, la mayoría, porque es sábado por la mañana. Hay algunos que trabajan en el Banco VHD. No sé qué pasa, pero allá hay un buen grupo de estudiantes que vienen que van del VHD. Parece que alguien lo ha motivado bien en el banco, pero hasta del interior vienen gente que trabaja en el VHD. Hay varios estudiantes. Al trabajar no dedican tanto tiempo a hacer las tareas. Pero aquí en los conocimientos previos necesitan, para llegar a contabilidad, necesitan manejar los conceptos fundamentales de la contabilidad, o sea, los principios básicos, los conceptos básicos, y necesitan conocer los componentes de un sistema y identificar los pasos que hay en un sistema de contabilidad, para entonces después desglosarlo. Okay. Los contabilizados deben ir con eso previamente. Las expectativas del curso, los informáticos a veces no entienden, hay que explicarles el por qué ellos necesitan manejar, conocer los elementos de la contabilidad, porque ellos necesitan hacer software para empresas y deben conocer los elementos contables para que la empresa administrativos. Las actitudes
a veces son restrictivos. La gente que trabaja en la banca sí, porque ellos quieren que los muevan de posición. O sea, ellos trabajan, están estudiando administración o contabilidad. Yo estoy diciendo dónde es que está. Una no conformidad. Entonces, regularmente ellos quieren estudiar. Los que trabajan en la banca tienen más motivación. Los que trabajan en otra área, así como que lo hacen por una materia más. Las competencias requeridas necesitan en la materia el manejo de entrada de diario, conocer las cuentas. Para eso yo hago así, llevo una práctica de contabilidad uno donde ellos tienen que hacer una clasificación de todas las cuentas, lo pongo en grupo y uno ayuda al otro, porque ellos necesitan saber cuáles son los orígenes de las cuentas, cuáles son los aspectos fundamentales, los tipos de cuentas, el saldo de una cuenta, eso es vital. Entonces hago un ejercicio donde ellos ponen por grupo y uno coopera con el otro y lo llena. Entonces así podemos entrar en la otra materia, porque no van a poder hacer entradas de diario si no conocen los orígenes de la cuenta y el movimiento que deben tener. En cuanto a esas son las competencias requeridas, a los hábitos de estudio, al trabajar y tener familia, no dedican tanto tiempo. Y para hacer práctica y poder ir con los conocimientos al siguiente sábado, necesitan por lo menos 3 horas a la semana. Entonces ahí, cuando inician el siguiente sábado, yo necesito poner ese feedback para que ellos todos completen su tarea. Porque si no, no podemos continuar con el proceso, porque es un sistema. En contabilidad es un sistema. Si no comienzan con los conocimientos, no podemos continuar porque hay un bache ahí y no podemos seguir. El estilo es activo, o sea, y pragmático, aunque es como una mezcla de todo, pero realmente el activo y el pragmático son los que más deben prevalecer. Ok, bien, me parece bien. Vamos a Ana Belkis, tú también tienes tu asignatura. Vamos a terminar con Ana Belkis por el tema de la hora. Y entonces el grupo que está detrás se va a quedar para la próxima semana. Tienen que venir temprano, pero van a hacer su exposición a las 6 en punto, para nosotros tomarnos unos 15 minutos y terminar 15 o 20 minutos, y luego entonces comenzar a trabajar en el objetivo, en la segunda etapa, que es el establecimiento de los objetivos. Ana Belkis. Ok. La asignatura que es Planificación Estratégica 1, es una asignatura que se divide en 2, esta es la 1. La característica general es la edad, el grupo normalmente es entre 18 y 35 años, es mixto de hembras y varones, son estudiantes, como esta es una materia ya de término, prácticamente son de la carrera de Administración de Empresas. Estos estudiantes trabajan en su mayoría y estudian. Los antecedentes escolares son egresados de la modalidad general, normalmente, tanto privado como público. En las competencias que deben tener previas, los conocimientos tienen que tener manejo de lo que es un proceso administrativo general, eso lo dan en las asignaturas. Cuando ellos llegan a la planificación estratégica ya han dado varias asignaturas de administración, como 1 o 2, tienen que tener conocimiento del mercadeo, de lo que es el mercado, la competencia, la segmentación del mercado. También de economía, de lo que son, cuando van a trabajar ya en lo que son los entornos económicos, todo ese tipo de cosas.